¿De sola gracia? Ok, hoy vamos a hablar y hablamos, ¿verdad? Que solamente por la gracia de Jesucristo somos salvos. Pero hoy quiero hablar específicamente de la gracia como un atributo. Lili, ¿qué era un atributo? Lili, que siempre está conectada. Exacto. Una cualidad, una característica de una persona. Eso es un atributo. Y hoy vamos a hablar de la gracia como atributo de Dios, ¿verdad? Como una cualidad de Dios. Y yo quiero que abra su Biblia de una vez para entrar con el tema. A Romanos capítulo 11, verso 6. Me dicen amén cuando lo tienen. Salud. Romanos capítulo 11, verso 6. Si usted está anotando, hay cualquier cosa, sígame el paso. Y si usted no está anotando, pero vaya a su casa y escuche después la predicación, que yo sé que va a ser de bendición. Lo que voy a exponer el día de hoy, hermanos, es en parte tomado de el libro de A.W. Pink, que habla sobre los atributos de Dios. En específico vamos a hablar sobre la gracia de Dios. Para esto es importante mencionarlo, ¿verdad? Que es tomado de ese libro. Romanos capítulo 11, verso 6. ¿Lo tenemos? Amén, fuerte amén. Léalo conmigo. ¿Pueden leerlo conmigo a la cuenta de 3? Fuerte. 1, 2 y 3. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Obra. Señala este versículo. Dice, y si por gracia, ¿verdad? Y si es por gracia, ya no es por obras. Y de otra manera, la gracia ya no es gracia. Si fuera por obras, si fuera por lo que nosotros hiciéramos, porque dentro de la naturaleza humana, el atributo de la gracia de Dios es uno de los atributos que decimos entender, pero realmente no lo entendemos. Porque nosotros siempre hemos creído, el ser humano siempre cree que merece las cosas. Vamos a ver, una frase muy común, ¿verdad? Cuando alguien va a una mujer, ¿verdad? A una tienda y compra algo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Cuando compra algo, lo ve y dice, bueno, sale un poquito caro, pero ¿qué? No eso. Pero me lo merezco. Pero me lo merezco. Yo trabajé por esto, ¿verdad? Entonces siempre, ¿verdad? Cuando estamos, ahora que mi hija Shailin está en noveno, ella se esforzó durante todo el año y ahí le dieron un reconocimiento, qué sé yo qué. Y entonces me decía mi hermana, entonces ahora como Shailin salió tan buena en las calificaciones, Shailin merece que le compre usted un bulto. Le dije a ella, no merece eso. No lo merece. ¿Por qué, hermana? ¿Por qué usted es tan grosera? Porque dice, porque el deber de ella es estudiar. ¿O no? ¿Verdad? Entonces yo digo, muchas veces tenemos ese pensamiento, es que yo me lo merezco. Es que deberían de aplaudirme porque yo me lo merezco. Entonces, cuando hablamos de la gracia tenemos problemas al respecto, porque hermanos, realmente le voy a decir algo, usted no lo merece, ni yo lo merezco. Dígaselo al que está a su lado, usted no lo merece. Yo no lo merezco. Y si no tiene alguien al lado, busca de frente, adelante, hay alguien ahí. ¿Sabe que esa persona que está a la par suya, al frente, a un lado, a un costado, no merece la gracia y usted tampoco? Pero a veces creemos que la merecemos. A veces nos creemos superiores a las personas. Es que yo sí, porque yo hago esto, porque yo me congrego, porque yo ayuno, porque yo oro. Todo eso está muy bien, hermanos. Y como decía el pastor, a veces nos falta disciplina espiritual. Cuando uno físicamente, bueno, ¿cuántos hacen ejercicio aquí? Levanten la mano. Ejercicio físico.
Bueno, hermanos, le voy a decir que la gran mayoría, pastor, de esta iglesia es sedentaria. No hacen ejercicio o no hacemos ejercicio. Y a veces decimos, pero mire, voy y compro y no me queda. ¿Por qué es? Porque no hacemos ejercicio, ¿verdad? Se dice que lo normal de la persona, ¿verdad? Común y silvestre es caminar 10,000 pasos al día. Es lo normalito como para que el cuerpo funcione. No es que usted caminó 10,000 pasos y usted se hizo fisiculturista. No, no, no. Eso es como lo mínimo para que el cuerpo funcione. 10,000 pasos. Cuente cuántos pasos usted hace al día. Bueno, yo a veces cuento, ahí yo tengo mi contador en el celular, a veces hago 2,000 y resto, a veces 6,000, depende, ¿verdad? Pero no estoy llegando ni siquiera a la cuota de los 10,000. Ahora, espiritualmente, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestro contador espiritual? ¿Estamos ayunando? ¿Estamos orando? ¿Estamos leyendo la palabra? ¿O somos, cómo se llama? Obesos espirituales, que no estamos ejerciendo la disciplina espiritual. Pero ese no es el tema. La gracia es un don inmerecido. Eso es lo que podemos determinar de la palabra gracia. La gracia es un regalo, es un don inmerecido. La gracia es una perfección del carácter de Dios, que es, y le voy a decir esto que es muy importante, la gracia, a diferencia de la misericordia, la gracia es solamente ejercida para los escogidos de Dios. La misericordia es para todos, creyentes y no creyentes. Pero la gracia es única y exclusiva, hermanos, ejercida para los escogidos de Dios. Si lo vemos en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, hermanos, vamos a ver que la gracia nunca, 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 hermanos, está en relación con el género humano en general. Es decir, no está aplicada la gracia a todo ser humano. La misericordia sí, la gracia no. Y lo podemos ver, hermanos, en el Salmo, vaya conmigo al Salmo 145, verso 9. Salmo 145, verso 9. Porque para entender la gracia de Dios, hermanos, tenemos que revisar este dato que es importante. La gracia es un don inmerecido que solamente se ejerce para aquellos que son elegidos por Dios. Vea lo que dice el Salmo 145, verso 9. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Ahí nos está hablando que la misericordia se ejerce o se emplea sobre toda la creación. Sin embargo, la gracia no. La gracia, hermanos, es la única fuente de la cual fluye la buena voluntad de Dios. Hablamos en algún momento de la bondad de Dios, ¿verdad? Es la fuente por la que fluye el amor y la salvación de Dios para sus escogidos. Podemos decir que la gracia es ese instrumento, hermanos, por el cual Dios ejerce buena voluntad, amor y salvación para los escogidos, para los elegidos. Hubo un escritor que se llamó Abraham Booth, que escribió el libro El Reino de la Gracia, si usted quiere puede leerlo, y describe este atributo de la gracia de Dios de la siguiente manera, y dice así, si quiere anotarlo: es el favor, la gracia es el favor eterno y totalmente gratuito de Dios, manifestado en la concesión de bendiciones espirituales y eternas a las criaturas culpables e indignas. Eso es lo que es la gracia. Es un favor eterno y subráyelo, hermanos, decía una profesora mía, subráyelo y póngale negrita, totalmente gratuito de Dios. La gracia divina, la gracia que estamos hablando hoy de como atributo de Dios, es un favor soberano y salvador de Dios.
ejercido para aquellos que no tenemos mérito alguno en merecerlo. Y tampoco, hermanos, se nos exige una compensación. Bueno, como yo recibí gracia, entonces yo tengo que ver cómo yo le pago a Dios por esa gracia. No hay nada, hermanos, que usted y yo podamos hacer para recompensar o pagarle a Dios por esa gracia. La gracia es completamente inmerecida. Y nada que pueda haber en nosotros, hermanos, no se nos puede otorgar para recibirla. No hay nada en nosotros que tengamos de valor para ser merecedores de ella. La gracia no puede ser comprada. La gracia no puede ser lograda ni ganada por ningún ser humano. Porque si fuera comprada o si fuera ganada, ya no sería gracia. Ahí perdería su completo valor. Cuando se dice de una cosa que es de gracia, cuando yo doy de gracia, ¿verdad? Cuando hablamos de dar de gracia, se quiere decir o se refiere que el que la recibe no tiene derecho alguno sobre ella, que no se le adeudaba. Le llega como una simple caridad y al principio no la pidió ni la deseó. Nosotros no teníamos la capacidad de pedir gracia, hermanos, porque nosotros somos tan orgullosos y eso era otra cosa que yo le decía a mi hija. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia llenos de orgullo, llenos de altivez, llenos, hermanos, de muchas cosas que no son del Señor y por eso muchas veces creemos que el culto es para nosotros. Por eso no me gustó la canción que cantaron, esa no era, a mí me gusta así, me gusta esa, porque se nos olvida, hermanos, que hermanos, no estamos aquí ni por nuestros méritos, ni para alabarnos a nosotros, sino todo es para la gloria de Dios. Pero aún así creemos que el culto es para nosotros. Y aún así creemos, hermanos, que Dios nos debe algo. Dice la palabra, y si por gracia, luego no por las obras, de otra manera la gracia ya no es gracia como leíamos ahora. Y si por las obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Son palabras, son versículos, sí, palabras que le escribe Pablo a los romanos, hermanos, que a veces uno no las entiende, pero tiene que sentarse uno, leerlas pausadamente y las va a comprender. Ahora, es muy importante que entendamos que la gracia, de este lado tenemos la gracia y de este lado tenemos las obras. ¿Cómo se salvaba antes la gente? ¿Ah? Por las obras. Por las obras. Tenemos la gracia y las obras. La gracia y las obras no se pueden no se pueden mezclar como no podemos mezclar agua y aceite. ¿Qué pasa si mezclamos agua y aceite? Si tenemos un vaso de agua y le echamos aceite, ¿qué pasa? Ahí se ve el aceite, ¿verdad? Se ve dando como en el agua, porque no se pueden mezclar. ¿Qué dice Efesios 2, 8 al 9? Hablando de la gracia. ¿Lo tenemos? Dice así, porque por gracia, ¿qué dice? ¿Por medio de qué es salvo usted? ¿Ah? ¿Por medio de qué? ¿Cuál es el instrumento de salvación? Es Jesucristo, pero estamos hablando del atributo de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la gracia. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes o no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. El favor absoluto de Dios no es compatible con el mérito humano, hermanos. Si yo quisiera ganar la salvación por obras, estaría tratando de igualar, hermanos, el favor de Dios, es decir, su gracia. Y nada de lo que usted pueda hacer, ni yo, podemos igualar la obra de Dios.
¿Se acuerdan cuando Pablo habla, verdad? De cómo los fariseos imponían, y Jesús mismo, ¿verdad? De cómo imponían: no comas, no manejes, no hagas, ¿verdad? Porque nosotros pensamos que todo es hacer. Bueno, ¿verdad? Como yo les decía un día a ustedes en una predicación, hay un canto, hay una canción vieja ahí, secular, que dice: debo ser bueno para ir ¿a dónde? ¿Sabe que nadie va al cielo por bueno? ¿Mm? Yo tengo que ser bueno, tengo que ser bueno. Hoy no voy a pecar, hoy no voy a pecar, hoy no voy a pecar. Nada de lo que usted y yo hagamos, hermanos, nos hace merecedores del cielo, pero sí merecedores del infierno. Eso sí lo merecemos. Todo lo que hemos recibido ha sido por la gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. ¿Qué dice Romanos 4? Ahí mismo, vamos a Romanos capítulo 4. Todas las cartas de Pablo están repletas, hundidas, dirían por ahí, hablándonos sobre la gracia y sobre las obras. Capítulo 4, verso 4 de Romanos. Hablando acerca de la gracia, nos habla Pablo diciendo, amén, ¿lo tenemos? Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, por justicia. Ok, deme un momentito. Que se me pasó a la versión en inglés y todavía no estamos en ese proceso para que ustedes me entiendan en inglés y yo menos hablarlo, ¿verdad? Dice en esta versión: cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, ¿o sí? ¿Ah? Usted no le dice a su jefe: ¿cuántos trabajan aquí? Levánteme la mano. ¿De nadie trabaja? Ah, bueno. Cuando usted trabaja aquí, ustedes trabajan, ok. Cuando usted trabaja y el viernes le pagan o el jueves le pagan, usted va donde el jefe y usted le dice: gracias, jefe, por ese sueldo que usted me dio. Es de hambre, pero gracias, ¿verdad? No, eso usted no le dice a su jefe. No, ¿por qué? Porque usted trabajó por eso, ¿sí o no? ¿Ok? Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado, dice esta versión. Pero la gente que no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Ahí nos está hablando claramente, hermanos, de que la gracia no es algo que recibimos porque lo merecemos. No hemos trabajado por recibir la gracia. La gracia es un regalo, un favor absoluto de Dios. Esa es la gracia. La gracia divina, hermanos, tiene tres características muy importantes, muy importantes. La primera característica, para el que está anotando, es que la gracia es eterna. La gracia es eterna. La gracia no tiene fecha de caducidad. Así como Dios es eterno, su gracia es eterna. Su misericordia es eterna. Su amor es eterno. Su justicia es eterna. Su ira es también eterna, ¿verdad? No cambian. Dios es completamente atemporal, ¿verdad? Dios no está medido como lo hablábamos antes del tiempo. No, Dios no tiene tiempo, Dios no nació, Dios no va a morir, no tiene fecha de caducidad. La gracia es eterna, esa es la primera característica. ¿Qué dice segunda de Timoteo 11:9? Vamos rápidamente. Estamos hablando de las tres características de la gracia de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 11. No, perdón. Un momentito.
Estamos hablando de que la gracia de Dios es eterna. Ya les digo el verso. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 9. Segunda de Timoteo 1, 9. ¿Qué dice? Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo para mostrarnos su gracia por medio de Jesucristo. Eso lo dice la versión traducción viviente. Voy a leérselas en la Reina Valera. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, diga conmigo obras, sino según el propósito suyo y la gracia, diga conmigo gracia, que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahí nos vemos, hermanos, cómo la gracia es eterna. Es eterna, hermanos, porque fue ideada antes de ser empleada, propuesta antes de ser impartida. Se lo vuelvo y se lo repito. ¿Por qué es eterna la gracia? Porque fue ideada antes de ser empleada. Aquí lo dice, ¿verdad? Dice, no fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes que usted y yo fuésemos formados, antes que aún la tierra fuese formada, ya la gracia estaba en Dios. La gracia fue ideada antes de ser empleada y propuesta antes de ser impartida. Ya Dios tenía la gracia, ya la gracia estaba en Dios, ¿verdad? Y Dios, hermanos, como Él es eterno, así es su gracia para con nosotros. En segundo lugar, la gracia, como lo hemos mencionado, es gratuita. Dígale al que está a su lado, gratuita. En primer lugar, ¿es qué? ¿La gracia? No, en primer lugar, eterna. Y en segundo lugar, gratuita. Gratuita, ¿qué dice Romanos 3:4? Romanos capítulo 3, verso 4. Es gratuita ya que nadie jamás la compró. Por eso decimos que la gracia es gratuita. Romanos capítulo 3, verso 4 dice, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Es decir, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Déjenme revisar ese versiculito que por ahí no me sonó. Pero la gracia es gratuita. Un momentito. Ay, no sé, seguro ya estaba como dormida, yo creo. Siendo justificados. Ok, sí. Romanos 3:24. Más adelantito. Ok, eso mismo, Lili. Siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto
en su paciencia los pecados pasados. ¿Cómo es la gracia de Dios? Dígalo fuerte. Dígale que está a su lado, gratuita. Nada de lo que usted y yo podamos hacer. Bueno, voy a diezmar bastante para que Dios me dé más gracia. Nada de lo que podamos hacer, hermanos, compra la gracia. Y la tercera, que es una característica que a veces nos cuesta entender. Porque nosotros, como le decía ahora al principio, hermanos, nosotros los seres humanos creemos que merecemos las cosas. A ver, si un hijo se porta mal, ¿qué merece ese hijo según nosotros? ¿Ah? Un castigo, ¿verdad? Pero si un hijo se porta bien, ¿qué creemos nosotros que merece? ¿Ah? Un premio, una recompensa. Pero usted sabe que Dios actúa soberanamente y Dios hace con lo que es de Él como Él quiere. ¿Sí o no? Hay gente, hay un versículo que después lo vamos a mencionar, o vamos de una vez a mencionarlo. Ya les digo. Romanos 9:15. ¿Ok? Dice así, pues a Moisés dice, ojo, ¿quién lo dice? Dios. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Eso, hermanos, muchas veces a los seres humanos no nos suena. ¿Cómo? ¿Cómo que Dios tiene misericordia de unos y de otros no? ¿Cómo es eso? ¿Sabe que Dios es soberano? ¿Ustedes saben a qué se refiere la palabra soberano? ¿Verdad? Cantamos soberano, eterno. ¿Ok? ¿Qué es soberano? Eso. Ronald lo está diciendo. Es una persona, ¿verdad? Cuando hablamos de un rey, por ejemplo, el soberano, ¿verdad? Decimos que ese rey tiene poder, autoridad y dominio sobre todo el reino. Y el rey hace lo que él quiere con su pueblo, ¿no? Así es Dios. Dios hace lo que Él quiere. Y en cuanto a la gracia también es soberana al igual que Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que como Dios ejerce la soberanía, la gracia, Él la otorga a quien Él quiere. Y ahora vamos a ver unos casos claros en la Escritura que nos hablan de esa gracia soberana de Dios. Y usted ni yo podemos pelear, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué a este sí? ¿Por qué no? ¿Usted la merecía? ¿Usted hizo algo para comprarla? Entonces, ¿por qué usted está peleando por algo que no es suyo? Y así somos los seres humanos. Es que este sí lo merece y aquel no. Es que este sí es bueno y lo merece, pero aquel no. Porque nosotros tenemos ese chip, ¿verdad? Esa naturaleza humana que nos dice, bueno, el que se porta bien merece una recompensa, merece que le compren el bulto que quiere, ¿verdad? Pero el que se porta mal, lo vamos a castigar. Y es más, yo no sé cuántas mamás hay aquí, levánteme la mano, ¿cuántos papás? Eso sucede en los papás, pero creo que nos sucede más a las mamás. ¿Y cuántos hijos hay aquí? Levanten la mano. Todos somos hijos, ¿verdad? Si usted no es hijo, pues dígame qué laboratorio salió, ¿verdad? Ok, todos somos hijos, ¿no? Todos tenemos un padre o una madre, ¿ok?
¿Cuántas veces nos ha pasado que tenemos algún hermanillo mal portado, ¿verdad? Alguien se echó una risilla ahí como media, ¿verdad? Tenemos un hermano mal portado y uno dice, ahora sí, que mi mamá o mi papá lo agarre y le pegue una buena fajeada o lo castigue. Y más bien uno cuando ves que esa mamá lo agarra, lo chinea, ¿cómo se siente usted? ¿Ah? Hay risas, no sé, nerviosas, hay de todo. ¿Cómo se siente uno, hermano? Le voy a decir cómo me sentía yo o cómo me siento yo a veces. Yo digo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué está tratándolo así en vez de regañarlo y castigarlo y sacarlo a patadas de la casa? Lo está agarrando, lo está chineando. Porque nosotros los seres humanos tenemos eso en la cabeza, que el que es malo tiene que ser castigado y el que es bueno tiene que recibir recompensa. Y hermanos, muchas veces no sucede así. Dice la palabra que el amor de Dios se compara con el amor de una madre, por eso lo decía. A veces los papás no hacen eso, casi siempre son las mamás, ¿verdad? Como las que se muestran como muy misericordiosas con los hijos, ¿verdad? Y aún con los nietos, ¿verdad? Y a veces uno dice, pero bueno, ese es otro tema, mejor no lo hablamos. Ok. Algo toqué aquí y me perdí. La gracia es, hermanos, la tercera es, la gracia es soberana. Hablamos que la primera característica es que la gracia es eterna, muy bien. La segunda y la tercera, soberana, soberana. ¿Qué dice Hebreos 4:16? Y hay un canto muy viejo que hace tiempos no se canta, pero dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de ¿qué? De la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La gracia es soberana. Y esa gracia reina, hermanos. Dice, al trono de la gracia. ¿Quién está en el trono de la gracia? Dios. Dios, así como Dios es soberano, hermanos, esa gracia es soberana porque Él la ejerce sobre el que Él quiera ejercerla. Como hablábamos, la misericordia es para todos, ahí lo decíamos en el Salmo, ¿verdad? La misericordia está para toda la creación, mas la gracia, hermanos, Dios la da a el que Él quiera. Si Dios mostrara, hermanos, si Dios, a diferencia, y eso quiero que lo entendamos para poder ver la diferencia entre la misericordia y la gracia. Vimos ahí en el Salmo que la misericordia es algo que está sobre todos, ¿no? Dice sobre toda criatura, ¿ok? Pero hermanos, si Dios mostrara su gracia, que es lo que estamos hablando ahorita, si Dios mostrara su gracia para con todos los descendientes de Adán, ¿cuántos de ustedes son descendientes de Adán? Levanten la mano, todos, ¿verdad? Y todos los que están allá afuera, y todos los que han vivido y han muerto. Si Dios mostrara su gracia para con todos los descendientes de Adán, estos llegarían, hermanos, o llegaríamos a la conclusión de que Dios está obligado a darnos el cielo. Y Dios, hermanos, no está obligado a darnos nada. Yo no sé si usted logra comprender eso. Dios no está obligado a darnos el cielo, hermanos, por compensación. Bueno, debo ser bueno para ir al cielo. No.
Hay gente que dice, ay, es que la fulana de tal que andaba haciendo caridad a los pobres. Si esa persona, hermanos, no entregó su corazón a Cristo, no reconoció a Jesucristo como su único Salvador, ¿sabe dónde está esa persona? Hay que decirlo, Lili, aunque no nos gusta, en el infierno. Pablo lo dice, ¿verdad? Dice que yo puedo agarrar mi cuerpo, ¿verdad? Que lo hagan en pedazos, repartirlo, hermanos, hacer un montón de obras buenas. Pero si yo no tengo amor, si en mí no fluye el Espíritu Santo, si yo no soy hija de Dios, de nada me vale. Mas nosotros nos hemos acostumbrado a hacer cosas buenas. Hoy, bueno, voy a congregarme hoy porque hace días no voy a la iglesia. Estoy tratando de compensar algo que yo no voy a poder compensar nunca. Nunca. Ahora yo hablaba, ahora veníamos de camino, ¿verdad? Y perdónenme que use muchas ilustraciones de mi familia, pero es que eso es lo que nosotros vivimos y los hijos de Dios estamos en este mundo y lidiamos con situaciones. Y ahora yo le hablaba con mi hija, con Keila, y yo le decía, mi amor, yo tengo la fe, la certeza, la convicción de que Dios tiene para vos un siervo para ti. Vos sos una sierva de Dios y Dios te va a dar un siervo para que glorifique al Señor y los dos glorifiquen al Señor como matrimonio, ¿sí o no? ¿Ah? Ok. Entonces ella me decía, sí, mamá, amén, yo lo recibo, me decía, pero yo a veces fallo. Y le digo, mi amor, yo también. El hecho de que nosotros seamos siervos de Dios, hijos de Dios, hermana Lourdes, no nos exime de fallar. A mí a veces, hermanos, vale que Dios no, vea Lili, vale que Dios no tiene la paciencia que nosotros tenemos, ¿verdad? Me ha pasado, hermanos, que en algún momento estoy predicando y le estoy hablando a ustedes, ¿verdad? Pues a hermanos que tal vez no han venido o no vinieron, y yo les hablo, bueno, hermanos, que de nuestra boca salgan palabras bonitas a los demás, ¿verdad? Que todo lo que hablemos sea para glorificar al nombre del Señor. Por ejemplo, estamos hablando de eso, ¿verdad? Y les digo, hermanos, si no tenemos nada bueno que decir, no lo digamos. Y cosas así, ¿verdad? Andrea, les digo yo a los hermanos. Y yo dije, bueno, gloria a Dios, yo sé que esa palabra caló en los hermanos y los hermanos van a meditar cada vez que digan algo, ¿verdad? Y hermanos, saliendo del culto, alguien me dice una cosa ahí que uno dice, ¿dónde estaba esa persona cuando yo prediqué? No sé, por poner un ejemplo, hay hermana que es peinada que anda hoy, ¿verdad? Por decir un ejemplo. Oigo que le dice a otro hermano algo que no edifica. Yo digo, Dios mío, pero ¿dónde está la gente? ¿En qué está la gente? Decían mis papás cuando yo estaba chiquitica que hay que conectarse la lengua. Andrea, ¿a usted le decían eso? ¿Usted lo oyó? Sí, pero hermano, a veces el cerebro está, la lengua está completamente por otro lado. ¿Ah? Jessie hoy anda con un vestido particularmente muy bonito y Jessie le lucen los vestidos. Yo no sé por qué no usas más vestidos, Jessie, porque no tiene. Estoy esperando que, bueno, entonces alguien que le regale un vestido. No, pero hermanos, que nuestras palabras, como lo dice la Escritura, sean sazonadas, sean deliciosas. Que hablemos palabras que, hermanos, agraden al oído de Dios. ¿Habla usted palabras que agradan al oído de Dios? O más bien, Dios se desagrada de ellas. Pero hermanos, y un día me pasó, estaba predicando y alguien dijo algo y yo me entristecí porque yo estaba predicando eso de hablar y yo dije, no entiendo por qué esa persona dijo lo que dijo, porque honestamente no le hallé el por qué tenía que decir lo que expresó. Y yo me puse muy triste. Pero en el momento, hermanos, no sé, empecé a leer algo ahí en la Escritura y hablaba sobre nuestra debilidad y cómo Dios nos mira con misericordia. Y yo dije, Señor, voy a ver a esa persona con misericordia. Ella está en el proceso
de tus caminos, todavía no somos perfectos, todavía fallamos. Voy a verla con ojos de misericordia. Porque aunque decía, va como el pescuezo, hermanos. Yo decía, ¿por qué dicen eso? Porque a veces decimos cosas, hermano. ¿Por qué expresamos cosas a los demás, a nuestra familia, tal vez a nuestros esposos, hermanos? Cosas que no edifican. Bueno, ese no es el tema. Pero hermanos, nada de lo que nosotros hagamos, hermanos, nos hace merecedores de la gracia de Dios. Nada, 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 nada. Dios no está obligado con ninguna de sus criaturas y mucho menos, hermanos, con aquellos, y yo podría decir que todos somos rebeldes. La vida eterna es un regalo, es una dádiva, ¿sí o no? Y por lo tanto, hermanos, no puede conseguirse por las obras ni reclamarse como un derecho. Y le voy a decir, una de las cosas, este atributo específicamente de la gracia de Dios, hermanos, usted nunca lo va a escuchar en ninguna otra religión del mundo. Si usted estudiara, pero no es una recomendación que le haga, pero si usted estudia las otras religiones del mundo, si usted estudia el budismo, si usted estudia todo este tipo de cosas, usted nunca va a encontrar un Dios, ni un profeta que actúe dando algo que la gente no merece, sino todo lo contrario. En todas las sectas y en todas las religiones usted verá que lo que la gente va a recibir es castigo. ¿Por qué mucha gente viene y va a templos a ofrecer sacrificios? ¿Por temor a qué? A castigo, al castigo. En la India hay más de no sé cuántos, yo creo que son millones de dioses. Y la gente le tiene que servir. Y la India es un lugar que, hermanos, está plagado de pobreza, está plagado de enfermedades y de cosas. Pero como tiene enfermedades y está poblado de pobreza, hermanos, tienen cientos y miles de templos para todos esos dioses que ellos tienen. Y ellos, aún en su pobreza, tienen que dedicarle a sus dioses cosas por temor. Lo vemos en la escritura en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cómo la gente le ofrecía a Baal cosas, ¿sí o no? Cómo la gente, hermanos, le ofrecía a sus dioses cosas porque sabían que si no le ofrecían a sus dioses, o no iban a ser fértiles, o la tierra no iba a dar fruto, o iban a haber pestes, o habían calamidades. ¿Cuál Dios, hermanos, se compara al Dios que nosotros tenemos? Que mereciéndonos el infierno, hermanos, nos ha dado la herencia del cielo. Ninguno. El cielo no se puede reclamar por derecho, hermanos, pues es un regalo. Y como el cielo es un regalo, como la salvación es un regalo, pregunto, ¿quién tiene derecho alguno para decir a Dios, para decirle a Dios quién debe o no debe de merecerla? ¿Le ha pasado a usted que hay gente, o usted mismo, que llega y va a predicar, va a evangelizar y va a decir, no, ¿para qué le voy a evangelizar a ese? O lo piensa, tal vez no lo dice. ¿Para qué? No, hombres, ese es más malo. ¿Le ha pasado a usted? ¿Quién es usted y quién soy yo para decir quién puede ser y quién no puede ser salvo? Ahora le pregunto, ¿merecía usted gracia? ¿Merecía usted salvación? Yo siempre he dicho una frase, el pasado no se recuerda sino solamente para saber de dónde Dios lo sacó a uno. Yo no le estoy pidiendo a usted que recuerde su pasado, porque muchas veces hay pasados muy dolorosos, pero piense un momento en su pasado. ¿Usted merecía salvación? ¿Quién era usted, hermano? ¿Quién era yo? ¿Sabe que dentro de esta gente, dentro de este grupo de personas que estamos aquí, hubieron adúlteros, hubieron fornicarios,
hubieron gente celosa, amargados, blasfemos, idólatras. ¿Sabe usted eso? ¿Sí o no? ¿Usted cree que todas esas personas merecían la gracia de Dios? Yo no sé si usted puede levantar sus manos y decirle: Señor, gracias. Gracias. Como lo decía, la gracia, hermanos, es soberana. La gracia es soberana. Y voy a hablarle de algunos casos en específico donde vemos la gracia de Dios. Para el corazón no quebrantado es demasiado humillante el aceptar que Dios formó su propósito desde la eternidad sin consultar para nada a la criatura. Para el que se cree recto es demasiado duro el creer que la gracia no puede conseguirse ni ganarse por el propio esfuerzo. ¿Se recuerdan de Saulo? ¿Se acuerdan de Saulo? ¿Quién era Saulo? Hermana Idaida, ¿se acuerdan de Saulo? ¿No? Hermana Lourdes, ¿recuerdan a Saulo? ¿Sí? Bueno, tal vez usted no recuerde a Saulo, pero le voy a recordar quién es Pablo. Es el mismo. ¿Quién era Saulo? ¿Ah? ¿Cuántos han visto la película de Pablo? La película del apóstol Pablo. Hay una película. ¿La han visto? ¿Ah? Hay una película muy linda de Pablo y les recomiendo que la vean, hermanos. A veces sacamos tiempo para ver, no sé, El Señor de los Anillos o no sé, cosas así. Saquemos tiempo para ver películas que edifican. Creo que se llama Pablo el Apóstol, creo que se llama. Si usted puede verla, tal vez ahí en ninguna cablera la va a encontrar, tal vez en alguna aplicación. Pero hermanos, ¿quién era Pablo o quién era Saulo? Sino un perseguidor de la iglesia, hermanos. Era un perseguidor de la iglesia. A Saulo le decían: ahí hay un grupo de cristianos, hermanos, y él consentía. Él mismo no hacía las cosas, pero él consentía en que fueran y los mataran. De hecho, dice la palabra en Hechos que cuando Esteban, siendo el primer mártir, ¿verdad? Del cristianismo, dice que Pablo estaba ahí y lo veía. Qué corazón, hermanos. Qué corazón. Y sin embargo, el Señor llega un día y Pablo y Saulo tienen un encuentro con Dios y el Señor le habla duro y le dice: ¿por qué me persigues? El mismo Dios, el mismo Jesucristo le pregunta: ¿por qué me persigues? ¿Merecía Saulo, hermanos, la gracia de Dios? Y vieras que en esa película es muy bonito, porque si hay algo que retrata es cómo Pablo a través de su vida tuvo que lidiar, hermanos, porque todos tenemos que lidiar con un pasado, ¿sí o no? ¿Ah? Y a veces el enemigo quiere venirnos a recordar, ¿verdad? ¿Qué hicimos o qué no hicimos? Pero hermanos, la gracia de Dios es esa sublime gracia, hermanos, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió en la cruz. Dice la palabra que hemos pasado de muerte a vida. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El pasado quedó atrás. Soy nueva criatura. ¿Cuántas nuevas criaturas hay aquí? Esa es la gracia de Dios. Y Pablo recordaba cuántas veces él consintió en la muerte de niños, de jóvenes, de adultos, de ancianos. Y la película, les voy a hacer spoiler, pero véanla, no importa, les voy a contar el final, porque el final es
precioso, es hermoso, hermanos. Al final, ustedes saben que Pablo muere en Roma, ejecutado, ¿verdad? Cortaron la cabeza. Y entonces ahí, esa es la última parte de la película, y se ve Pablo en el cielo, hermanos. Obviamente es una película, pero yo creo que es así, y se ven todos los mártires que habían muerto a manos de él, donde lo estaban recibiendo, hermanos. ¿Sabe que cuántas veces nosotros le hemos hecho daño a la gente, hermanos? Pero cuando nosotros estemos en el cielo, vamos a ver tal vez a los que les hemos hecho daño, hermanos, y vamos a recibirlos con amor, y ellos nos van a amar porque hemos recibido gracia y misericordia. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Gloria a Dios, porque salió un gloria a Dios, porque eso es para la gloria de Dios. Señor va a tener gracia del que quiera tener gracia, hermanos. Pastora, usted me lo comentó un día. ¿Cuál fue el rey más malvado que reinó en? No, un rey en Israel que fue, pero malo, hermanos, como dirían los abuelos, más malo que la carne de pescuezo. ¿Cuál fue? ¿Se acuerda, pastora? ¿Ah? No. Vea, póngame atención, porque me van a empezar a mentar todos los reyes en la Biblia. No, Nerón no fue un rey de Israel, corrijo ahí, ¿verdad? Ok, era un emperador romano. Ok, no. Tampoco Ramsés se quedó en la película. Por eso no me digan, porque eso me acuerda, Joanita, de una señora, ¿verdad? No sé si usted se acuerda de una señora que dice, Joana, que decía que ella oraba por Ramsés para que se hubiera arrepentido porque era muy guapo para que fuera al cielo. Pues, ok. Denme un momentito, ya casi termino. Porque ese mismo. Ok, pero es que se me perdió, lo tenía yo por aquí, el mandí se me fue. Ok. Ajá. Ok, Manasés. Vaya, estudie. Vaya, escudriña la palabra. No lo estoy diciendo como regaño, sino como consejo. Manasés. Ramsés no, yo no sé, ¿cómo es? Cecil B. DeMille se le ocurrió. Y no, hermanos, no me mentían a Nefertiti porque tampoco está. Esos son, en la historia, pues tengo entendido que Nefertiti sí existió, pero no la encontramos en la Biblia. Más de uno va a decir que Nefertiti fue la novia de Moisés, hermanos. No creamos todo lo que vemos en las películas. Vamos y estudiemos un poquito la palabra. Me hicieron reír. Ok. Vaya, escudriñe la palabra en Segunda de Crónicas, hermanos. Va usted a estudiar sobre Manasés. Manasés, hermanos, fue un rey terrible dentro del pueblo de Israel, un monstruo, hermanos, de crueldad. Porque, hermanos, era tal la maldad de este hombre de Manasés que dice la palabra que él pasó aún a su propio hijo por el fuego. ¿Qué quiere decir eso? Lo sacrificó a los ídolos. ¿Cuántos de ustedes sacrificarían un hijo a los ídolos? No, nadie, ¿verdad? Bueno, pues entonces tengamos cuidado porque tal vez no los estamos poniendo en el fuego literal, pero hermanos, cuando no les hablamos de la palabra, cuando no les somos ejemplo, cuando no les somos tropiezo, los estamos exponiendo al fuego. Pero eso es otra predicación. Este hombre llenó a Jerusalén de sangre inocente. Fue un maestro de iniquidad, hermanos, porque no solo multiplicó y hasta hermanos, hizo o vivió de maneras extravagantes.
Fue un hombre impío, sacrílego, hermanos, que corrompió los principios y pervirtió toda, hermanos, la costumbre de sus súbditos. Fue un rey, el rey más malvado que tuvo el pueblo de Israel. Era el mismitico Satanás. Era un hombre malvado. Completamente desvió al pueblo de Israel. El rey, hermanos, debía de guiar al pueblo a la obediencia y al temor del Señor. Pero este hombre, hermanos, corrompió al pueblo de Israel. ¿Y sabe qué le pasó a este hombre? ¿Ah? ¿No? Ok, vaya, estudie Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 33. Pero le voy a contar qué le pasó. Con todo lo que este hombre hizo, hermanos. Eso se llama gracia. Por eso la gracia, y eso no voy a poderlo tocar, pastor, por cuestión de tiempo, pero a veces la gente cree que la gracia, el periodo de la gracia es solo en el Nuevo Testamento. No, la gracia está, como lo dijimos, es eterna. Está desde antes. Y la gracia se vio, hermanos, con Noé. Dice la palabra que Noé halló gracia delante de Dios, ¿no? Y por eso fue, hermanos, que él y su familia no perecieron. También Manasés, este hombre, con todo, hermanos, por esta gracia superabundante, fue humillado. Sí, fue humillado, pero fue regenerado y vino a ser hijo perdonado por amor y un heredero de la gloria inmortal. Y probablemente lo veamos en el cielo. Hermanos, pero ¿por qué Dios? Si él corrompió, si él hizo eso, si él pasó a su propio hijo, hermano, no es su problema ni el mío. Porque si usted empieza a sacarle cuentas a Dios, Dios le saca las cuentas suyas y usted le va a quedar debiendo. Esa es la gracia. Otro caso, hermanos, de gracia. ¿Cómo eran los corintios? La maldad de los corintios, hermanos, era indescriptible. Algunos de ellos, hermanos, vivían, se revolcaban en vicios abominables y estaban acostumbrados a actos de violencia. Pero dice la palabra, hermanos, en 1 Corintios capítulo 6, verso del 9 al 11, que fueron lavados con la preciosísima sangre del Cordero, santificados por la operación del Espíritu Santo y justificados por la misericordia infinita y tierna de Dios. Yo podría hablarles de más casos, hermanos, de gracia, de la gracia de Dios. El tema de la gracia, pastor, como todos los temas dentro de que hemos abarcado de los atributos de Dios, hermanos, lo que nosotros les damos, pastor, es una pincelada. Es un resumen, hermano. No crea que usted salió aquí con un doctorado en gracia. No, vaya, escudriña la palabra. Porque también, hermanos, hay gente que abusa de la gracia. Bueno, si Dios perdonó a Manasés, entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Ah? Yo puedo hacer lo que yo quiera. Al final, Dios es tan misericordioso. No. Porque por ahí hubo una época, no sé si todavía se manifiesta eso, la supergracia, ¿verdad? O gracia sobre gracia, ¿verdad? Haga lo que usted quiera, viva como le dé la gana, que Dios lo perdona. Y eso no es así. Si no, en vano hubiera muerto Cristo en la cruz. Pero eso, como les digo, es una pincelada. Quiero terminar, hermanos, con la frase que dijo en alguna ocasión G.S. Bishop. Dice así: la gracia es la provisión para hombres que están tan caídos que no pueden levantar el hacha de justicia, tan corrompidos que no pueden cambiar sus propias naturalezas, tan opuestos a Dios que no pueden volverse a Él, tan ciegos que no le pueden ver, tan sordos que no le pueden oír,
tan muertos que Él mismo ha de abrir sus tumbas y levantarlos a la resurrección. Esa es la gracia, hermanos. Para ellos, para nosotros, es la gracia. Muertos estábamos, hermanos, en delitos y en pecados. Muertos. Dígale que está a su lado, muerto. Muerto. ¿Cómo está un muerto, hermanos? Aparte que se ve feísimo, ¿verdad? No hay muerto lindo, hermanos. No hay muerto lindo. La gente dice, qué lindo quedó, no, qué lindo. Cuando ya no hay vida, hermanos, es lo que queda es un cuerpo inerte nada más. Muertos, dice la palabra, y estábamos muertos de la forma más terrible, de la muerte más terrible que se pueda estar, muertos en delitos y en pecados. Pero la palabra, hermanos, el Señor, el Verbo, se hizo carne. Amén. La gracia se derramó sobre Él y sobre nosotros. Así que démosle las gracias al Señor. Démosle el aplauso, pastor.